Un sacerdote está llamado a ministrar a su esposa y a sus hijos. Él es una conexión directa entre los miembros de la familia y nuestro Dios Todopoderoso. El sacerdote es la cabeza y un líder ejemplar dentro de una congregación, una casa, una empresa, una universidad, etcétera. Y creo que cuando nosotros hablamos de sacerdocio, de sacerdote, debemos también hablar de liderazgo. Y sabe, coloco un ejemplo, hace unos 2 años atrás, hablaba con un entrenador que me tenía mucha confianza para contarme cosas personales de él, de lo que pasaba en el grupo. Y él un día me dijo, Mauro, quiero colocarte 2 personas y decirte que estas personas son espejos. Una de lo que se debe hacer, un espejo de lo que nosotros debemos hacer. Me dijo, ¿por qué? Porque él desarrolla esto en el juego y fuera de la cancha también me habló de cualidades y virtudes que tenía. Y me habló de otra persona y me dijo, esta persona le cuesta un poco, bueno, no tiene casi capacidad resolutiva, hablando tema deportivo, y me habló acerca de cosas personales también. Él me decía esto y me decía, Mauro, nosotros más que ver a esas personas y señalarlas por lo que no se debía hacer y lo que se debe hacer, creo que debemos nosotros tener en cuenta que son espejos. Y sabe, les expreso esto es porque hay pastores, hay padres, hay jefes, hay líderes que son espejos de lo que se debe y no se debe hacer. Pero quiero ir a la Biblia, lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Siguiente. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os serás medido. Y le coloco un ejemplo. Hace más o menos un mes atrás venía yo por la Panamericana, por la vía de acá que conduce a Jamundí. Venía en el carro con unos amigos y había un camión parqueado a la mano derecha. Yo ya iba a voltear para coger la Cañas Gordas y llegar a Confandipance. Y de un momento a otro sale un guarda, le estaba haciendo como el comparendo y salió de la nada. No alcancé a reaccionar y lo levanté, me lo llevé. Es la que yo veo así y el hombre dio una vuelta a canela y todo y yo iba como a 30 por hora. El otro guarda de una sale corriendo pensando que yo me iba a volar. Yo estaciono el carro, con mis estacionarias. Me devuelvo a ver cómo está el guarda, que son nuestra autoridad. Y el hombre dice que le duele mucho el tobillo, que yo no sé qué. Llega una ambulancia y el hombre le dice a la ambulancia que se vaya. Él ya tenía un plan. Cuando llega y yo pues soy muy novato, yo la verdad, yo creo que fue mi primer accidente así que yo he tenido grave. Y yo llego y le digo, ¿cómo está? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué necesita? Porque yo no sabía casi cuál es el procedimiento allí. Él me dice de una, ¿usted en qué trabaja? Pues yo lógicamente no lo voy a meter. Yo le digo, yo juego fútbol, yo soy jugador de fútbol. Y una más se cogió el tobillo así. Yo nomás lo miraba y llegó el hombre y se quejaba del dolor y dejó ir la ambulancia. Entonces yo le digo, bueno, ¿cómo solucionamos? ¿Qué hay que hacer, señor agente? Y me dice, bueno, hagamos algo. Deme para la incapacidad, porque yo más o menos tengo 5 o 7 días de incapacidad por esta lesión del tobillo, y lo dejo ir. Yo le pregunto, ¿cuánto vale el día de su incapacidad? Él me dice, mi día vale 150,000 pesos. Entonces, si usted se pone a sumar 5 o 7 días, son más de 600,000 pesos que yo tenía que dar. Y dije, la verdad, yo no tengo todo ese dinero, ayúdeme porque voy a llegar tarde a mi entrenamiento y todo. Me dice, no, entonces llamemos la grúa, porque ellos meten la presión, ¿no? En fin, al final yo digo, colabóreme que nosotros queremos ayudarle con su tema de incapacidad, pero no tenemos ese dinero. Un amigo llegó ahí también a ayudarme a hablar con él.
Para resumirle este caso y esta historia, mi amigo cuadró con él darle más o menos 250 a 300 mil pesos para su incapacidad, según el hombre. Y nos dejó ir. Le dimos ese dinero y nos dejó ir. Resulta, pasa, acontece que hace más o menos una semana me lo voy hace semana y media me lo voy encontrando, donde normalmente yo tomo jugo, y me lo encuentro así de frente y el hombre caminando chévere, caminando normal. Yo le digo, señora gente, ¿cómo estás? ¿Cómo seguiste? No caía en cuenta de que fui yo el que lo atropellé. Se quedó así mirando y me dijo, pues la verdad más o menos. Pero me dieron la incapacidad, me contó la historia, pero sabe, cuando uno tiene una lesión grave, un esguince grado 3, digamos yo, creo que su recuperación como mínimo va en 1 mes y medio, 2 meses. En fin, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque las personas que estaban conmigo ese día dijeron, ese man es un corrupto, ese man es un ladrón, ese man es etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les dije, ¿saben algo? Cada persona debe darle cuentas a Dios de cada decisión que toma. Y más ellos que son la autoridad. Les expreso esto porque normalmente muchas autoridades que tenemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, quizás en el lugar donde vives, de pronto no has visto un buen ejemplo en ellos. Pero ¿sabe? El error más grande que nosotros podemos tener es señalar y juzgar las acciones de esas personas. Escucho constantemente cómo tratan mal a mi jefe, mi entrenador, cómo le dicen y le dicen y le dicen cosas por diferentes comportamientos que él tiene. Pero lo que yo puedo a algunas personas decirles es que él al final termina siendo nuestra autoridad. Y como autoridad nosotros tenemos que respetar. Le digo esto a alguien de pronto que está acostumbrado a irrespetar a su autoridad, a su padre, a su jefe, a su pastor, a su líder, a su entrenador, a su profesor. Creo que dice la Biblia claramente que no juzguemos para que no seamos juzgados, porque con el juicio con que nosotros juzgamos, con que juzgáis, seremos juzgados. Y con la medida con que nosotros medimos, ¿vamos a hacer qué? Medidos. Ahora voy a hablarles, para ya profundizar en este tema, acerca de lo que nosotros debemos hacer cuando veamos una situación de alguna persona corrupta, una persona que esté liderando de una manera incorrecta. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, dice de esta manera: examinadlo todo, retened lo bueno, siguiente, absteneos de toda especie de mal, siguiente, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra me la dio mi hermano hace unos años atrás. La verdad, yo estaba cargado por una situación que estaba viendo en la iglesia. Y él me dijo, usted lo que debe hacer es retener lo bueno y desechar lo malo. Yo creo que no hay autoridad perfecta, ni en la casa, ni en la calle, ni en la universidad, ni en la iglesia. Pronto no hay autoridad perfecta. Pero creo que nosotros como cristianos y como personas que día a día decidimos seguir a Jesús, seguir a Cristo, debemos retener lo bueno y exprimir todas aquellas cosas buenas que vemos de nuestro Padre, hablando de la casa, de nuestro pastor, hablando de la iglesia, de nuestro entrenador, profesor, jefe, hablando de la empresa donde estamos, y debemos desechar lo malo, porque es muy fácil nosotros juzgar por las cosas malas que nosotros vemos constantemente en esas personas. Pero ¿sabe? Es demasiado importante tener la sabiduría de retener todo lo bueno que nos enseña esa persona, y si en algún momento tiene ciertos errores, poder desecharlos sin juzgar, sin señalar y condenar a aquellas personas que nos lideran y que son autoridad para nosotros. Amén. Y quiero hablarles de mi experiencia con 2 sacerdotes puntuales, 2 líderes ejemplares que he tenido en el transcurso de mi vida. Y el número 1 es el sacerdote familiar que tuve en mi casa.
Fue el sacerdote que Dios me permitió tener durante 26 años en mi casa, que fue el tiempo que viví con él. Es mi padre que, aunque no está presente conmigo, me dejó un legado del cual puedo compartirles algo de él. Y sabe, de él absorbí 3 factores que quiero enseñarles, si quieren tomar nota. 3 factores importantes para ser sacerdotes santos y ejemplares. Número 1, ejemplo espiritual. Quiero leer la Biblia, lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Dice de esta manera: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Siguiente. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Repito, si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los días, mi padre, tipo 4 o 5 de la mañana, estaba haciendo un devocional y aprendiendo de Dios y acercándose cada día más a Dios. Todos los días, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, él se levantaba y mientras vivía con él a las 6 y 5 de la mañana me estaba llamando para que yo fuera al colegio. Le digo esto es porque se han perdido muchas veces esos hábitos de oración, esos hábitos que nos pueden llevar a nosotros a tener una cercanía a Dios. Número 1 y número 2, todos los domingos mi padre nos levantaba temprano, 6, 7 de la mañana, a mi hermano y a mí, para estar en la iglesia, 9 y 30 de la mañana, que era el servicio, el culto, e ir a la iglesia. No hubo un solo domingo que mi papá decía, no, que se quede durmiendo el niño, que de pronto anoche llegó a las 12, 1 de la mañana trasnochado. Entonces que no se levante porque qué pecado el niño, ¿no? De pronto está cansado. Pero sabe, fue esa disciplina la que hoy no solamente me tiene aquí parado, hablándoles y compartiéndoles un mensaje, sino también cada día me enseña y me ayuda a tener una relación con Jesús. A entender de que yo necesito acercarme a la fuente, yo necesito acercarme a Dios para poder mejorar mi parte personal, mi parte con mi esposa, mi familia, etcétera, etcétera. Entonces creo que ese ejemplo espiritual de sacerdote es demasiado importante para aquellos que son padres, para aquellos que son jefes, para aquellos que en algún momento quieren ser pastores, quieren ser jefes de una empresa, etcétera, etcétera. Cuando les enseñamos a nuestros hijos o a las personas que tenemos a cargo a darle el primer lugar a Dios, comenzamos a ser sacerdotes santos, iglesia. Es demasiado importante tener este punto claro. Ser un ejemplo espiritual para nuestros hijos y las personas que tenemos a cargo. Número 2, ejemplo personal. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mi padre siempre fue un hombre justo, legal y correcto en todo lo que hacía. Y sabe, hay diferentes momentos de mi vida donde tengo la tentación de hacer las cosas incorrectas, donde tengo la tentación de hacer las cosas injustas. Hace unos 3 meses atrás, a 24 horas o 30 de jugar un partido, el primer partido del semestre, recibo una llamada donde una persona me decía, Mabro, alguien cercano a mí, pues cercano a la persona, quiere hacerte una propuesta, quiere hacerte una oferta. Ellos no van directamente a vos porque de pronto no tienen contacto y todo eso. Yo sí tengo cercanía a vos y yo te llevo el mensaje a ti. El día de mañana en el partido, si te hacen un gol en el segundo tiempo, te vamos a dar 20 millones de pesos. Un solo gol en el segundo tiempo del partido.
¿Sabe? Me dice esto y yo tranquilamente hubiera podido decir, pues madre, son 20 millones de pesos, me hacen un gol, yo me hago el que me resbalé, cualquier cosa, yo digo, son 20 millones de pesos. Pero ¿sabe? Primero Dios tenía un fundamento de un sacerdote de la casa, de mi casa, mi padre, que siempre me inculcó la justicia y la rectitud. Yo le digo, mi hermano, la verdad yo no voy con eso, yo la verdad tiro para adelante, no tiro para atrás. Y resumiéndoles, rechacé esa oferta. Pasados los meses, volvió y me llegó algo similar para no profundizar. Y también, gracias a Dios, pude rechazarlo. Le expreso esto es porque creo que cuando no tenemos fundamentos sólidos, hablando acerca de la rectitud, va a llegar cualquier oferta, cualquier tentación y nosotros vamos a decir, pues madre, me meto, son 20 millones, son 10 millones, son 5 millones, por esta bobada. ¿Sabe qué fácil es nosotros tomar decisiones en pro de un beneficio financiero, pero dejando atrás la justicia que quizás te enseñaron en la casa? Y yo le digo esto es porque mi padre fue un hombre recto y hablándoles de ejemplo personal y justo, y pude rechazar esta oferta y con esta autoridad me estoy parando delante de ustedes y le estoy hablando acerca de un sacerdote santo que debe estar desde la casa y la justicia que siempre debe haber en nosotros. Amén. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos y a las personas que tenemos a cargo a ser justos, a ser legales y correctos, estamos siendo sacerdotes santos. Número 3, ejemplo financiero. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 10, versículo 4. La mano negligente, regálame esa Reina Valera, en nueva traducción. Por favor. Los perezosos pronto se empobrecen. Los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ¿qué? Se hacen ricos. Mi padre me enseñó con su ejemplo esta palabra, porque fueron 21 años de trabajo, donde trabajó como mula, podríamos decirlo de esa manera, para darnos la calidad de vida que siempre nosotros tuvimos. ¿Sabe? Nosotros no podemos pretender ser sacerdotes santos si lo que mostramos a nuestros hijos y a las personas que tenemos a cargo es pereza, es displicencia, es mediocridad. Si usted tiene a cargo hijos, diferente personal, lo que sea que tenga a cargo, aún en una casa de paz, lo que esté haciendo, y le muestra pereza, le muestra negligencia, le muestra mediocridad a esas personas, ¿sabe? Usted no se está acercando a ser un sacerdote santo. Porque si algo yo le puedo decir es que mi padre siempre fue esa persona que 21 años trabajó, se esforzó, para luego, primero Dios y junto a mi madre, darnos la calidad de vida que nosotros tuvimos, hablándoles en la parte financiera, en la parte material, después de hablarles en la parte espiritual, la parte personal y ahora parte financiera. ¿Sabe? A través de estos 3 factores y estos 3 puntos claros, siempre va a haber una recompensa en nuestra vida. Número 1, hablando y relacionando el plano y el tema espiritual, va a haber un lugar en el cielo para nosotros. Estoy seguro que hoy mi padre puede tener la tranquilidad de estar en el cielo a causa no solamente de lo que nos enseñó en el área espiritual, sino lo que él alcanzó teniendo esa relación con Dios constante en todo lo que él hacía. Número 2, un legado de unos hijos justos, legales y rectos. Cuando nosotros enseñamos justicia, enseñamos rectitud y enseñamos legalidad a aquellas personas que tenemos a cargo como hijos, como personal, como las personas que tenemos en la casa de paz, toda persona que tengamos a cargo, vamos a dejar un legado de esa justicia, de esa legalidad y de esa rectitud. Amén. Y número 3, relación al número 2, porque hoy les está hablando una persona que gracias a Dios y gracias a ese legado y a esa enseñanza he podido rechazar diferentes ofertas
que han llegado a mi vida. Y número 3, vienen materiales que su familia y las personas que usted tiene a cargo pueden disfrutar. Son 3 recompensas que pueden llegar a su vida a causa de ser esos sacerdotes santos en la parte espiritual, la parte personal y la parte financiera. Y sabe, lastimosamente hoy están escasos los sacerdotes santos, y usted y yo tenemos la posibilidad de serlo a través de nuestro ejemplo, ayudar también a aquellas personas que nosotros tenemos a cargo lo puedan ser. Creo que con esta palabra y con esta enseñanza, creo que no solamente nosotros podemos enfocarnos y tener un cambio al ser sacerdotes santos en ese lugar donde estamos, sino también muchas personas que tenemos a cargo van a poder también serlo a través de nuestra vida. Porque creo que nosotros no podemos quedarnos con marcar una diferencia para mi bienestar familiar, para mi bienestar espiritual, para mi bienestar económico, sino que nosotros tenemos a cargo diferentes personas que en algún momento también necesitan ser así como nosotros hemos sido. Necesitan tener ese ejemplo que nosotros le vamos a dar. La pregunta es, ¿qué ejemplo hoy nosotros le estamos dando a aquellas personas que tenemos a cargo? Y sabe, para ir terminando, enlazo todo esto con el sacerdote espiritual que tengo. Les hablaba del sacerdote familiar, que hoy no está a mi lado, pero me dejó un gran legado. Y número 2, el sacerdote espiritual, que está presente acá, que es mi hermano. Hoy estos 3 factores que les nombré, el espiritual, el familiar y el financiero, lo he podido ver también en él. Y les expreso esto es porque más que la motivación principal de venir a esta iglesia fue porque tengo una relación con mi hermano de familia, fue porque en un liderazgo de años en la iglesia anterior donde yo estaba pude verlo, pude ver ese ejemplo en lo espiritual, ese precio que constantemente el hombre pagaba para que no solamente su vida fuera transformada, sino que también las personas que poco a poco empezó a tener a cargo tuvieran un cambio y una cercanía a Dios. Pude ver ese ejemplo en lo familiar y pude ver ese ejemplo también en lo económico y en lo financiero. Y les expreso esto es porque creo que son 3 factores principales y primordiales que nosotros debemos tener claros a la hora de seguir a alguien. Porque sí hay muchos líderes, hay muchos jefes, hay muchos pastores, hay diferentes personas constantemente que son autoridad, pero creo que ahorita los seres humanos no tragan entero, y yo soy de las personas que no trago entero. Y algo que analicé profundamente fueron estos 3 factores que había visto en mi casa constantemente, que había visto en un padre, una figura paterna, y en mi hermano pude verlo también porque vi ese ejemplo espiritual, vi ese ejemplo familiar y vi ese ejemplo financiero. Le digo esto es porque nosotros debemos también seguir haciendo las cosas de esa manera. Poder ser en la calle, en nuestra casa, en el equipo, en la empresa, poder ser esos ejemplos en lo espiritual, ser esos ejemplos en lo familiar, ser esos ejemplos en lo financiero. ¿Y sabe qué es triste? Y con esto voy terminando. Llegar al final de nuestro liderazgo, como líderes, como padres, como pastores, como sacerdotes, y no dejar un legado ejemplar en la vida de las personas que tenemos a cargo. Es muy triste que usted se vaya hoy, se muera hoy, y usted decir, se fue y ya. Y la gente, ese man era buen empresario, se mantenía dinero. Pero ¿sabe? Qué bueno sería que a usted lo recordaran por ese legado que dejó en su casa con su familia, por ese legado que dejó usted en la iglesia como pastor, por ese legado que usted dejó en su empresa como jefe, en su casa como padre, como madre, etc. Le digo esto relacionándolo a lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 13, versículo 22. Dice, la gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos ¿de quién? De los justos. Y yo le pregunto a usted,
Si hoy fuera el último día de su vida, ¿qué le dejarías a las personas que tienes a cargo? Y no hablo de cosas materiales porque por más de que dice herencia, yo creo que herencia no solamente es lo material. Herencia es cómo te van a recordar como padre, como jefe, como pastor. Si hoy fuera el último día de tu vida, si te fueras hoy de acá y ya mañana no estuvieras en la tierra, ¿cómo te recordarían? Y les hablo y les relaciono esto es porque nosotros estamos llamados a ser sacerdotes santos, líderes, jefes, pastores, entrenadores, etcétera. Porque todos en algún momento o hemos sido o somos o vamos a ser autoridad en algún área de nuestra vida. Si tienes una casa de paz, sos la autoridad en esa casa de paz. Si tienes una empresa, sos la autoridad de esa empresa. Lo que tengas, sos la autoridad de eso que tienes. Y sabe, hoy tenemos la oportunidad de mejorar nuestro sacerdocio y convertirlo en un sacerdocio santo que deja un gran legado. Aprovechémosla y hagamos lo que tenemos que hacer, iglesia. Hagamos lo que nos corresponde hacer si verdaderamente lo quieres hacer. Porque, ¿sabe? Muchas veces llegan personas y te enseñan y son buenos ejemplos para ti y sencillamente los ves y dices, no, más adelante tomo la decisión, más adelante tengo el cambio, más adelante dejo un legado, más adelante. Y ese más adelante al final se puede convertir en un nunca lo hice, nunca lo desarrollé, nunca pude dejar un legado en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Hoy les estoy hablando de estos dos sacerdotes claros y puntuales que yo he visto, es mi ejemplo personal. Y quiero que también piense en esos sacerdotes, en esa persona que tuviste en tu casa, si tuviste un padre ejemplar, si has tenido un pastor ejemplar, si has tenido un jefe ejemplar. Y creo que es importante nosotros retener lo bueno de esas personas y desechar lo malo y poder nosotros también ser esos padres, esos pastores, esos líderes, esos jefes, esos líderes, etcétera, ejemplares, para de esa manera dejar un legado, iglesia. Dejar un legado en donde estamos, llámese casa, llámese iglesia, llámese empresa. Amén. Nosotros no tenemos esa vida aquí en la tierra comprada, iglesia. No somos eternos aquí en la tierra. Nosotros somos efímeros. Hoy estamos, mañana no sabemos. Y qué bueno es que cuando podamos partir de acá, y uno no sabe que en algún momento, ejemplo, estemos en el cielo y Dios abra una ventanita y permita ver lo que está pasando con las personas que teníamos a cargo y nosotros podamos ver y podamos decir, uy, qué impresionante legado que mira esa iglesia como quedó, mira a mis hijos como están hablando de mí, mira esas personas que evangelicé, que tuve a cargo, que fui jefe de ellos, mira el legado que dejé. Y yo quiero motivarlos y sacudirlos un poco y decirles, hoy es el tiempo y hoy es la oportunidad para no que cambies tu pasado, sino que puedas cambiar tu presente y tu futuro sea distinto y diferente. Porque qué triste sería que abran esa ventana de pronto en el cielo y tú veas y digas, mi madre, tuve 20, 30, 40, 50, 70 años y no pude dejar ningún legado. No pude dejar nada bueno en mi casa, en la iglesia, en la empresa donde estaba. Y Mauricio ese jueves me predicó y me dijo, mi madre, debes dejar un legado. Sería excelente que pudieras dejar un legado cuando te mueras. Y esa es la invitación que hoy le hago, iglesia, usted que me está escuchando. ¿Qué decisiones debes tomar hoy para dejar un legado? Para ser ese sacerdote santo donde estás. Y yo te aseguro que tú sabes qué decisiones debes tomar. Tú sabes qué debes hacer hoy, qué debes mejorar hoy para comenzar a dejar un legado, para marcar una diferencia y ser ese padre, ese jefe, ese pastor, ese líder, esa autoridad ejemplar que marca la diferencia y deja un legado para cuando ya no esté en esta tierra.